Hola, esta es una de las preguntas que todos los alumnos que van a tomar química me preguntan siempre. Necesito saber muchas matemáticas. Es lo que les mm, preocupa más que nada. Y siempre les tengo que decir, no, necesitas matemáticas. No, no te estoy mintiendo, ¿qué? Vas a utilizar el otro matemáticas. Pero matemáticas muy simple. No hace tantos años, yo te diría que si habías terminado high school, sabes todas las matemáticas que necesitas. Todo lo que necesitas es simple algebra. Y te dan una ecuación simple, ¿ok? Nada, no cuadrática, nada como eso. Pero, por ejemplo, te digo, tienes 8x plus 24 equals 35. No, I'm sorry, but yo entiendo. 8x plus 24, 35. ¿Puedes calcular el valor de x? Si me dices sí, sé cómo hacerlo. Puedes hacer química. Necesitas también utilizar mm, notación científica. Por ejemplo, 2,5, 10 a menos 4. ¿Ok? Si no te acuerdas de cómo hacer una oración científica, puedes revisarlo, no es complicado, pero lo vamos a utilizar mucho. Pero si contestas sí a las dos preguntas, estás lista para química. ¿Ok? Yo te diría que te compres la calculadora más barata que puedas encontrar. Esta es una foto de mi calculadora. Esto es lo que yo uso cuando doy clases de química. ¿Por qué? Porque hace todo lo que necesito. Muchos estudiantes piensan que necesitan una calculadora científica. Y siempre les digo, para el primer semestre no lo quieres hacer. No quieres una calculadora científica. Pero la he comprado y la sé usar. Lo he oído 1 millón de veces. Pero cuando un examen viene, pasa continuamente. Entienden la química, preparan el problema correctamente. Y luego cuando hacen los cálculos con la calculadora científica, tienen la respuesta incorrecta. Porque a pesar de todo lo que dicen, no saben usar la calculadora científica. Es tan malo que hace un par de años pedí permiso y compré, me parece que fueron 3 docenas de calculadoras como esta. Las compré de Amazon. Era la que, un poco más de $1 cada una. Y se lo dije a mis alumnos, yo no puedo decirte qué calculadora usar en casa, pero el día del examen, si tienes una calculadora científica, la vas a tener que poner en tu mochila y usar una de las mías. Es mejor si te acostumbras a hacerlo con una calculadora normal. ¿Y sabéis lo que pasó? Las notas mejoraron. El primer semestre me parece que fue 18 o 19 puntos. Solo por cambiar la calculadora científica por una calculadora corriente. Algunos instructores requieren que enseñes cómo hacer los cálculos. Yo pienso que sois adultos, yo no exijo a mis alumnos que me lo enseñen, pero siempre les digo, es una buena idea, porque muchas veces, probablemente es la calculadora, pero hay número de razones, tienes una respuesta incorrecta. Pero si yo veo lo que estás haciendo, por ejemplo, hay 4 pasos para calcular el resultado. Y tú hiciste los 2 primeros bien y luego te equivocaste con algo. Bueno, la respuesta es incorrecta, pero hiciste la mitad bien. So, te doy la mitad del crédito. Si la pregunta
eran 2 puntos, pues te doy uno. Y tú dices, ¿te ayuda un punto? Depende cuántas veces. Te das cuenta, he tenido alumnos que tienen ese problema en a lo mejor 15, 20 preguntas. Bueno, si de repente te has ganado 20 puntos, hace una diferencia. No, para ser completamente honesta, cuando llegues al segundo semestre, la química universitaria 2, vas a necesitar saber un poco más de matemática, because we're going to be using logaritmos. Al hablar de equilibrios, pH, vamos a utilizar logaritmos un montón. Y cuando yo iba a la universidad teníamos un librito con los logaritmos que era un rollo de utilizar. Ahora tenemos calculadoras científicas, pero incluso en este caso les digo utilizarlas solo cuando tenéis que utilizar logaritmos. ¿Qué? Para evitar errores. Pero ahora estamos hablando de química 1, esta calculadora y un poquitín de álgebra es todo lo que necesitas. No necesitas muchas matemáticas. Sentido común, eso es lo que necesitas. ¿Ok? So, en ciencias juega con tu medir muchas cosas. ¿Ok? So, evita, cada vez que mides algo, de las 3 cosas que vamos a mirar, tienes un número. ¿Ok? Tienes unidades y tienes que tener alguna forma de demostrar la incertidumbre. So, la tableta hace esto a veces. Necesitas los 3. No. El número te da una idea de la magnitud. Si estás hablando de la distancia entre donde tú vives y donde tu amiga vive, el número más grande quiere decir que ella vive más lejos. Las unidades es muy importante porque sin unidades los números no tienen ningún sentido. Si yo te digo, hey, tengo 4, ¿4 qué? Si no te digo qué, no, ¿qué significa? Tengo 4. Tengo 4 vídeos que quiero que veas. Tengo 4 Coca-Colas. Y definitivamente necesitas demostrar la incertidumbre que vamos a ver en este capítulo, que dependiendo de cómo o qué instrumento usas para medir algo, vas a tener diferente incertidumbre. Ciencia requiere honestidad, tienes que indicar eso. Yo siempre digo a mis alumnos, si me das una respuesta que no tiene unidades y que no indicas la incertidumbre, te quito medio punto por cada uno de ellos. El primer examen no es raro perder 7 o 8 puntos. He tenido a alguien perder 22 puntos. Eso es ridículo, ¿eh? Pero 7 o 8 puntos el primer examen, sí. Y les digo, es una lesión. Te he estado diciendo durante las últimas semanas que tienes que poner unidades, que tienes que poner... ¿Te olvidaste el día del examen? Te aseguro que después de perder 7 puntos no te vas a olvidar jamás. ¿Por qué me tomo tan serias las unidades? ¿Os acordáis de cuando mandamos a Marte, el primer Orbiter? Era un satélite de Marte que iba a tomar fotos. Íbamos a mandar algo que iba a aterrizar, bueno, aterrizar, no sé cómo lo diría, aterrizar en Marte. Pero era pequeño y tenían que encontrar un sitio que estuviera plano y que no tuviera ninguna rocas porque no necesitaría mucho para que se cayera y no sabían cómo lo podrían arreglar. Decidieron que iban a mandar
algo que iba a orbitar alrededor de Marte y tomar fotos para elegir la mejor local, el mejor local. El problema era que decían, bueno, contra más baja sea la órbita, mejores fotos. Pero tienes que tener cuidado con montañas. Había dos laboratorios trabajando, calculando cuál era la mejor órbita. Uno era en Pasadena, California, el otro era en Houston, Texas. Para hacer una historia larga corta, en la segunda órbita, el satélite se chocó con una montaña, $2 billones destruidos. Por supuesto, el Congreso se metió, ¿qué ha pasado? Empezaron a mirar a los emails entre los dos laboratorios y se dieron cuenta que un laboratorio estaba haciendo todos los cálculos en millas. El otro laboratorio estaba haciendo todos los cálculos en kilómetros. Nadie se molestó en poner las unidades cuando hablaban. Todo el mundo pensaba que los otros estaban utilizando las mismas unidades. Como os dije, en la segunda órbita se destruyó. Las unidades son muy, muy importantes. Como hemos dicho, sin unidades oso de los números y o te dan la información equivocada o no tiene ningún sentido. Cuando te dije tengo ¿cuatro qué? En química vamos a utilizar una versión del sistema métrico que es Colin International System. We are going to refer to it as the SI system. Probablemente, si habéis vivido en otro país, sois familiar con el sistema métrico. SI system, metric system, son prácticamente lo mismo, ¿ok? La única diferencia que yo sé es que el sistema métrico para masa usa gramos y el sistema internacional usa kilogramos. Es la única diferencia. ¿Ok? Pero vamos a hablar del sistema métrico en otro vídeo. Ahora la que sé es nada más mencionarlo. Vi un vídeo solo hablando de unidades. El problema es la que sé de la incertidumbre. There's only una medida que no tiene ninguna incertidumbre, eso es cuando cuentas, ¿ok? Porque son números exactos. Si yo te digo que tengo 3 libros, sabes exactamente lo que tengo. No tengo 3 libros y un par de páginas, ¿ok? 3 libros quiere decir exactamente 3 libros. No es uno, no es dos, no es cuatro, no es 2,5, 3. Cuando cuentas, eso es lo que tienes. Pero hay números que los hacemos por definición y los vamos a considerar también exactos. Cuando decimos que un pie tiene 12 pulgadas, esa es una definición. Y es exactamente 12 pulgadas. Cuando decimos que una pulgada es 2,54 centímetros, es una definición. Y esto es muy importante porque vamos a hablar de figuras significantes y cuando tienes números exactos, no quiero que empezar una disertación de lo que quieres, pero cuando calculas el número figuras significantes, no incluimos los números exactos. Eso es lo único que te importa, tío. Tú tienes un montón de operaciones que vas a hacer, pero cuando tienes un número exacto, no te tienes que preocupar porque no afecta los números significan figures. Y por cierto, cuando dije esto, dije 2,54. Eso probablemente fue lo que me costó más tiempo cuando vine de España, porque en español escribirías 2,54, en inglés ponemos 2,54. Para evitar
complicaciones, vamos a utilizar el sistema inglés. Me imagino que es el que vosotros estáis acostumbrados, pero si empiezo a cambiar entre el inglés y el español, va a ser un desastre. ¿Ok? So, cuando tú estás midiendo algo, los resultados van a depender de los instrumentos que ellos están usando. Esos números no son exactos. Imagínate que tengo algo que quiero medir la longitud y tengo una regla que todo lo que mide es centímetros. ¿Okay? O sea, tengo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, o tengo una regla que tiene milímetros también. So, esta en centímetros, esta es, pero que lo puedas ver. ¿Cuál regla te va a decir la longitud de este objeto mejor? La que tiene milímetros, porque con la primera regla puedes decir, la longitud es entre 1 y 2 centímetros, pero todo lo que puede hacer es adivinar, estimar el número. Pero si uso esta regla, puedo decir, tiene 1 centímetro y 4 milímetros. Bueno, es mejor que un poco más de 1 centímetro. So, el instrumento que tú uses va a determinar mm, la exactitud de tu medida. Cuando tú reportas tus resultados, tienes que hacerlo de una manera que es consistente con las medidas que tú has tomado. So, la regla es, cuando estás midiendo algo, y es una excepción cuando usas algo electrónico, pero cuando tienes algo para medir, tú vas a estimar one more number. Mides lo que puedes medir y then estimas un número más. Y solo uno. ¿Ok? So, si tú me das solo la medida que sacas de la regla, donde sea, va a estar mal, porque no estimaste. Pero he tenido estudiantes que dicen, fine, instead of estimar un número decimal, voy a estimar dos. Well, eso es incorrecto, because let's imagine that you have 1 and 2. I can estimate if it's, oh, sorry, puedo estimar if it's 1 y medio, o maybe 1 y 3 cuartos, pero no puedo estimar 1,32. 3, yeah, ¿de dónde sacó el 2? Me lo inventé. ¿Ok? Vas a estimar uno y solo uno. Aquí tenéis un ejemplo. Estamos midiendo el volumen de agua. Remember, con el volumen, tienes que medir also el volumen en la parte más baja de este meniscos. Mirando, le está magnificándose, ok, this is 20, esta línea es 21, esta es 22, el menisco está entre 21 y 22 mililitros. 21 es lo que yo mido, 21 mililitros. Pero ahora puedo decir, bueno, está en la mitad, a lo mejor no está en la mitad, es un poquitín más de la mitad. Voy a estimar 6 décimos. ¿Ok? Y te digo que la medida es 21,6 mililitros.
Esto es lo que tú mides, esto es lo que tú has estimado. Estimo un número más y solo uno. Y cuando digo estimo, no quiero decir adivino o something like that. Diferentes personas pueden darme diferentes números en idea, que alguien puede decir, yo creo que está en la mitad, que 21,5 es correcto. Bueno, yo creo que es 21,7. Yes, va a haber variaciones de una persona a otra, pero nadie te diría que esto es 21,0 o 21,1. Incluso puedes ver que está bastante cerca, bastante lejos de 21. Así que vas a hacer lo mejor que puedas. ¿Ok? No, estoy explicando lo mismo. Somebody else, una persona puede decir es 21,5, 21,7. Pero ¿qué? Todos los números que tienes en DEA, incluido del que tú estimaste ahora, es what we call figuras significantes. From now on, it's going to be sig figs. Más easy. ¿Okay? Pero poniendo el correcto nombre de sig figs es muy importante porque cuando tú reportas tus resultados, la otra persona tiene que confiar que tú estás siendo honesto. La única forma para ellos saberlo es tú pones el correct number significant figures, el número que es correcto para el instrumento que tú has usado, y la otra persona entonces tiene confianza. ¿Okay? Estas son las reglas para determinar cuántos sig figs tienes en un número. Todos los números que no son cero son significantes. 2,57, el 2 es significante, el 5 es significante, 7, son 3 sig figs. Ceros, depende. Antes, tres posibilidades. Los ceros pueden estar entre non-ceros, a la izquierda de los non-ceros o a la derecha. Si están entre dos non-ceros, son significantes. 3.5, el 3, el 0, el 5, los tres son significantes porque el 0 está entre el 3 y el 5. Los ceros a la izquierda de non-ceros no son significantes, nunca. Y la razón por la que pongo nunca es porque esto es uno de los casos donde los estudiantes se equivocan mucho. No lo entiendo, pero algunos estudiantes dicen, oh, está a la izquierda del punto decimal. Pero eso no es lo que la regla dice. La regla dice a la izquierda de números que no son ceros. No dice nada del punto decimal. En ese caso particular, tienes dos ceros que están a la derecha del punto decimal, pero esa no es la regla. Están a la izquierda de los non-ceros, no son significantes, solo el 3, el 5 y el 4 sí, significan figures. Otras personas vamos a decir ahora que cuando está a la derecha depende del punto decimal. Ok, estoy de acuerdo, pero este caso es a la izquierda. ¿Ok? A la izquierda no depende de nada. Es always no significante y es a la izquierda de números que no son cero. Por favor, recordar eso, que es una de las cosas que más students se confunden. No, si el cero está a la derecha de non ceros, depende, otra vez. Este decimal pillo, ¿qué? Cuando no hay un décimo pillo, la coma decimal, lo llamarías tú, entonces no es significante. 250, el 0 está a la derecha, there is no decimal period, so only el 2 y el 5, two significant figures. If there is a decimal, then son significantes. So 250 point, or coma. Dices, point what? Well, eso es muy corriente en chemistry.
¿Ok? Well, you put a decimal period, pero no hay un número que sigue. Haces eso para indicar que este cero es significante. Este cero puede ser un cero en lo que te estoy utilizando para medir. Porque es un número como otros números. Si tú tienes una regla, a lo mejor mide exactamente 250, pero tienes que indicar que ese cero lo has leído de la regla. Y haces eso añadiendo esto. Esto hace que el cero sea significante y tienes 3 sig figs. Y déjame te pregunte algo. ¿Por qué utilizamos notación científica? Mucha gente te dice, oh, tú usas eso cuando tienes números que son tan grandes o tan pequeños que no los puedes poner en la calculadora. Sí, eso es verdad, pero eso no es la razón por la que empezaron con esto, porque han utilizado notación científica antes de que hubiera calculadoras. ¿Okay? La razón por la que lo hicieron es porque todos los números antes del 10 to whatever son significantes. So, imagínate que tu resultado es 500, pero que tú sabes que solo tiene 2 sig figs. Bueno, tú tienes un problema, porque si escribes 500, los ceros están a la derecha, no, period, no son significantes, one sig fig. Ok, we'll put a period. Well, todavía tienes un problema, porque ahora los dos ceros son significantes, tienes 3, pero tú quieres expresarlo con 2. ¿Qué haces? I had an student, tuve un estudiante una vez que dice, pues pone el period there. Sí, pero esto es 50, no 500. Esto está mal. ¿Cómo lo escribes? Bueno, si lo escribes como 5,0 times 10 to a second, este número antes del 10 tiene 2 significantes. Esa es la auténtica razón por la que utilizamos relaciones científicas. ¿Ok? So, ten mucho cuidado. Algunos instructores no se preocupan por sig figs. Otros, como yo, pensamos que es extremadamente importante. Asegúrate de que tu instructor, qué piensa tu instructor de las significant figures, porque si tú estuvieras en mi clase y me das la respuesta con el número incorrecto de significant figures, vas a perder crédito. Si tienes suerte y tu instructor es uno de esos que dicen, no me importa, si lo haces correctamente, no vas a perder crédito. Pero si el instructor se toma significant figures en serio y no lo haces, tenemos un problema ahí. ¿Qué pasa cuando tienes los números y sabes cuántos significant figures tienes? Pero ahora vas a hacer calculaciones. ¿Cómo determinas cuántos significant figures el resultado tiene que tener? Cuando estás sumando o sustrayendo la respuesta, tiene que tener el mismo número de decimales que el número con menos decimales. Por ejemplo, si te digo, tengo 2,0 plus 1,001. Si lo haces con la calculadora, dices esto es 3,001. Pero si me dices que esta es la respuesta, tú vas a decir, está mal. Porque este número tiene un decimal. Tu respuesta tiene que tener un decimal. La respuesta es 3,0. Cuando estás multiplicando o dividiendo, es similar, pero en vez de decimales, miras how many significant figures. 2.0 times 4.8
816. I don't have my calculator, so 416, me llevo una, 48 y una 9. Right? 9.6, 9,632. Eso es lo que el calculador diría, si la tuviera conmigo ahora. Pero este número tiene 4 significant figures, este número tiene 2. Mi respuesta es 9,6. Y tú me dices 9,632, es incorrecto. ¿Okay? Y el problema, y esto cambia muchísimo de un instructor a otro, hay que tener cuidado, es qué pasa cuando tienes 0,5. Todo el mundo tienes 2.5 y quieres solo one significant figure, you're going to say that's 3. Wrong. No, that's not right. La regla dice que vas a subir o bajar un número, tu respuesta, el último número en la respuesta, tiene que ser un número par. Por ejemplo, 2,45, 2,35. Queremos tener solo dos significant figures. Dice, ok, si eliminamos el 5, no va a ser 2,5, va a ser 2,4, pues el 4 es un número par. 2,5, 5 no es par. Son 2,35, la respuesta no es 2,3, because 3 es impar, va a ser 2,4, because 4 es par. Hace años, cuando calculaba notas, lo hacía así y tuve un montón de estudiantes veniendo a quejarse de que mi amigo y yo tenemos dos notas diferentes, pero tú has puesto la misma. Intenté explicarles. Al final dije, bueno, cuando ponga notas voy a hacerlo de la forma que todo el mundo lo hace. Y Face 0.5, qué diferencia hace. Darles a todo el mundo el crédito. Pero la regla es que lo tienes que hacer de tal manera que el último número, como dígito, es par. Y la idea es que aproximadamente la mitad de las veces subes, la mitad de las veces bajas el número y figure is going to be even. ¿Okay? Esto es algo que puedes preguntar a tu instructor, porque la mayoría de la gente no pone mucha atención a esta tercera regla. Si tu instructor no le importa, haz lo que quieras, ¿ok? Pero te estoy dando las reglas como se supone que deben de ser. La otra cosa que preocupa a la gente es, bueno, tenemos que hacer tantas calculaciones, tienes que memorizar. No te puedes imaginar cuántas veces he tenido un alumno venir antes de un examen, cuando estoy pasando el examen, un momento, doctor B, cuando cambias gramos en mols, multiplicas o divides. ¿No te dije que no memorizaras? Pero no me acuerdo. Porque no quiero que te acuerdes, porque nunca nadie podía memorizar todas las calculaciones que podrías hacer en química. Razonándolo, no tienes que memorizar nada. El sistema que voy a explicarlo es con Dimensional Analysis, pero la idea es que voy a contratar las unidades como si fueran números. Tú sabes que si tú multiplicas por tú y divides tú, dígase, o tú en tu cancelar, podemos hacer lo mismo con las unidades. ¿Ok? Eso quiere decir que vas a tener que escribir todas las unidades, todas las calculaciones que haces. Pero tiene dos ventajas.
Una, no tienes que memorizar si multiplicas o divides o sumas, porque lo vas a ver. Y segundo, cuando terminas, estás 100% seguro de que es correcto. Así que los ejemplos que voy a darte ahora son muy simples, pero recuerda, solo va, no quiero llamarlo complicado, pero en vez de tener un cálculo, vas a tener 4, 5, 6 cálculos que hacer. En los capítulos siguientes, utilizando Dimensional Analysis, va a ser mucho más fácil. Evita memorizando cosas, y eso es lo que yo le doy más valor a todo. Sabes que lo has hecho bien, que no tienes que preocuparte. Así que sé que los ejemplos que utilizo aquí son muy simples, pero son muy, muy useful. Por favor, prestar atención a esto. ¿Qué? We use what they call conversion factors. ¿Ves? What they talk about is you have una ecualidad. Decimos, por definición, que 2,54 centímetros es una pulgada. Lo puedes poner en forma de una fracción, factor means. Y puedes poner los centímetros arriba, las inches abajo, las pulgadas abajo o al revés. ¿Cuál utilizas? Vas a utilizar la que te ayuda a eliminar las unidades que no quieres y acabar con las unidades que te están preguntando. Al ejemplo, will make it easy. Tienes 34 pulgadas, las quieres cambiar a centímetros. Si lo pones así, 2,54 centímetros dividido por una pulgada, pulgadas y pulgadas se eliminan y el número es en centímetros. No tenías que memorizar si lo multiplicas o lo divides, porque si lo pones al revés, and sometimes, especialmente en un examen, estás nervioso, lo puedes poner al revés. ¿Verdad? Ese pulgadas y centímetros no se anulan. Sabes automáticamente que esto está mal. En este, querías librarte de pulgadas, pues pulgadas se han ido. Querías centímetros. Eso es lo que tienes ahí. Sin ninguna memoria, sabes sin ninguna duda que has hecho el cálculo correcto. Lo único que tienes que recordar es sigfix. Este es un número exacto. 2,54 lo mencionamos las ecualidades así, por definición. Esto no tiene nada que ver con el número significant figures. Este número tiene 2, tu respuesta sería 2. Si lo usas con la calculadora, vas a tener 4 números, 86,4. Pero tienes solo 2 sigfigs in here, only 2 in there. Cuesta un poquitín acostumbrarse a esto, pero te aseguro que después de un mes become natural. Precision refiere a precisión, accuracy es exactitud. Decimos que algo es preciso si todos los resultados son muy similares. No tienen que ser correctos, pero son similares. ¿Ok? Pero algo es exacto o accurate cuando está muy cerca del que se considera la solución correcta. Let me give poner un ejemplo, porque tú dices, ¿cómo sé cuál es el resultado correcto? Una de las cosas que hacemos en el laboratorio, por ejemplo, es calcular la densidad de agua para aprender diferentes técnicas. Sabemos que la densidad del agua es 1.0 grams per milliliter.
Si tú cambias resultados como 0,9, 1,1, está muy cerca del número que sabemos que es correcto. Los resultados son muy exactos, muy accurate. Pero si cambias with 0,2, you know, se está equivocado. Has hecho un error someplace. Pero a lo mejor tú lo has hecho varias veces y dices, bueno, lo he hecho 3 veces y las 3 veces los números son muy similares. Sí, similares, but están equivocados. They're precise, que son muy similares. They're not accurate because they're wrong. Y eso es muy importante, no es solo terminología. Hace años mi hija tenía una infección de oídos. ¿Okay? So la llevé al médico. eh, No era la primera vez. Son di una receta para amoxicilin. Voy a la farmacia. Hace bastante tiempo. Las medicinas no venían medidas en la botella. El farmacéutico tenía una botella muy grande y tenía una balanza y pesaba la cantidad que necesitaba. O sea, le di la medicina a mi hija 10 días, todavía tenía infección. Volvimos al médico. El médico dijo, bueno, sometimes, a veces necesitas tomar más de los 10 días. A nada, receta, otros 10 días, todavía tenía infección. Bueno, deja que te escriba una receta. Dice, espera un momento. Si en 20 días este antibiótico no ha funcionado, a lo mejor necesita otro. Esta vez era un antibiótico que venía en pastillitas pequeñas porque era para una niña pequeña, pero no lo tenía que medir el farmacéutico. Y cuando lo tomó, la infección desapareció. El médico tuvo curiosidad, ¿qué pasó? Y fue a la farmacia y le preguntó al farmacéutico, ¿cuánto tiempo hace desde la última vez que calibraron tu balanza? No me acuerdo. Lo que quiere decir, el farmacéutico tenía eh, pesos y probaron los pesos estándar que tenían y la báscula estaba equivocada. Las 2 veces que midió la cantidad de antibiótico para mi hija, las 2 veces tenían números muy similares, pero no eran los números que necesitaba para que pudiera matar la infección. Así que la diferencia entre precisión y exactitud es muy, muy importante. ¿Okay? Aquí tenéis un ejemplo si estás tirando dardos. Que tirando dardos, los tres en el centro. Es accurate porque están en el centro, es precise porque los tres están muy cerca. En el segundo ejemplo, que no diste en el centro, pero están muy cerca. So, they're very precise. Están muy cerca pero they're not accurate porque no están en el centro. Y en el tercer ejemplo, no están juntos, so they're not precise, no están en el centro, they're not accurate. Esto es algo que me encanta poner preguntas en los exámenes para asegurarme de que los estudiantes saben la diferencia entre los tres. ¿Quieres clases particulares? ¿Quieres ver mis ejercicios? Tengo un montón de ejercicios cambiando unidades y utilizando Dimension Analysis. ¿Quieres ver los ejercicios comparando Accuracy and Precision? Eh, en la descripción del vídeo, desde el link to Wycent, elige el día y la hora y podemos trabajar juntos online. Y recuerda que es mucho mejor hacer errores cuando estás trabajando conmigo, porque yo no te doy una nota, que hacer errores el día del examen.